Hola, les presento a Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria, príncipe de Hungría, príncipe de Bohemia, almirante de la Armada Imperial Austriaca y, según él, emperador de México, el segundo emperador. Digo según él porque todo depende del punto de vista. Los republicanos jamás reconocieron al imperio de Maximiliano. Y la verdad es que yo creo que tienen bastante razón, porque en realidad Maximiliano llegó a ser segundo emperador de México gracias a la intervención francesa que ocupaba este país. Y dicho sea de paso, ocupaba este país porque México le dio un pretexto, ¿verdad, Max? Saluda a nuestra gente que nos está escuchando. Bueno, el pretexto es que México se endeudó y no pagó sus deudas, algo que por supuesto no pasa ya hoy por hoy. El hecho es que Maximiliano de Habsburgo, uno de los hombres con más prosapia del mundo, según él, fue fusilado un 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, hace 150 años. Bueno, el hecho es que Maximiliano de Habsburgo había pedido que lo embalsamara su médico, el doctor Samuel Bach. Sin embargo, por motivos que nunca se supo bien a bien por qué, no lo embalsamaron ellos, sino lo embalsamaron médicos de la República, entre ellos un doctor Licea que hizo un pésimo trabajo de embalsamamiento. Resulta que no solo eso, sino que además comenzaron a vender reliquias de la barba de Maximiliano. El tal Licea terminó ofreciéndole a un general austriaco, a un almirante austriaco, barbitas de Maximiliano y otros recuerdos personales del emperador gracias a un dinerito. Dicho de otra manera, lleve su reliquia solo por esta vez del segundo emperador de México. El escándalo fue tal que Maximiliano tuvo que ser embalsamado, ahora sí de nueva cuenta, con cargo a la República, y el tal doctor Licea fue juzgado por el gobierno. Pero no solo eso, sino que el cuerpo pésimamente trabajado lo traían de Querétaro a México y se les cayó un par de veces en el camino. Y la segunda de ellas fue a dar a la altura de Tepeji del Río a un río. El cuerpo mal embalsamado fue reembalsamado en el Hospital de San Andrés, donde queda hoy actualmente la casona del estado de Xicoténcat. Y ahí dice una fuente, Juárez, que nunca había querido reunirse con Maximiliano en vida, si se reúne con él ya muerto. Se encuentra, lo acompaña el ministro Lerdo de Tejada, con el cuerpo desnudo del austriaco colgando de los pies para que escurrieran todos los líquidos del embalsamamiento, y después mirándolo dice era alto, palabras de Juárez, pero no proporcionado, y mirando su frente dice se ve que no era un hombre de talento. Maximiliano era un gran coleccionista de antigüedades y había hecho venir desde su castillo en Miramar, en Austria, su colección de momias egipcias. La sorpresa con la que se encuentran es que ya no hace falta bajar las momias egipcias del emperador que habían llegado a Veracruz, sino subir a la misma fragata Novara la momia del emperador, y así acompañado de sus momias egipcias llega Maximiliano de Habsburgo a Trieste, el puerto del imperio austriaco. Lo reconocen dos de sus hermanos, dos archiduques de Austria y algunos otros familiares, y es recibido con todos los honores fúnebres por su hermano el emperador y por su madre, la archiduquesa Sofía. Según una leyenda, cuando su madre ve el cuerpo tan mal embalsamado, casi irreconocible de Maximiliano, dice: este no es mi hijo. Lo que dará pie después a la leyenda de Justo Armas, según la cual Maximiliano de Habsburgo huyó con protección de Benito Juárez hacia Ecuador y más tarde al Salvador. La verdad es que aquello no tiene fundamento, porque se basa en una serie de hipótesis. La primera es que Maximiliano era masón y decían, como Juárez era masón, entre masones no se matan. Eso no es del todo exacto, porque sí ha habido masones que se han fusilado, al menos parece que en México eso pasó. Segundo, hay un militar austriaco, perdón, un militar de origen alemán, von Garner, que visita a Maximiliano de Habsburgo en Querétaro
y siendo este militar republicano, pero de origen alemán, masón, y dice, yo trato de insinuarme como masón, y Maximiliano nomás no me reconoce, no se revela como masón, estando ya en la cárcel. Segundo, además es muy difícil que Juárez hubiese prestado a eso, porque hubiera supuesto un gran peligro para él. Juárez tenía enemigos políticos y si ellos hubieran enterado de que Maximiliano huyó con protección de Juárez, lo hubieran hecho pedazos a Juárez. Y por otro lado, la familia imperial austriaca no se hubiera prestado al show, porque Maximiliano está enterrado en la cripta de los capuchinos, donde están enterrados los grandes representantes de la familia de los Habsburgo en Austria. No se hubieran prestado este show si el cuerpo no hubiese sido de Maximiliano. Al parecer, dicen algunos, Konrad Ratz, el gran historiador de Maximiliano, y Patricia Galeana, la gran historiadora de Maximiliano mexicana, dicen seguramente se trató de uno de los muchos legionarios austriacos que no regresó a Austria, sino que se quedó en Sudamérica. Hablaba alemán, hablaba otros idiomas, podía ser parecido a Maximiliano, y por otro lado, tras la caída del imperio, se saqueó el castillo de Chapultepec, entonces era posible tener recuerdos de Maximiliano de Habsburgo, pedazos de la vajilla, medallitas, con lo cual no hubiera sido tan extraño que alguien, un austriaco, con vajillitas de Maximiliano, hubiese sobrevivido en El Salvador, como el tal Justo Armas. Ni modo, Maximiliano, tú sí fuiste ejecutado. Quien sobrevivió hasta ya la Primera Guerra Mundial fue su esposa, Carlota Amalia de Bélgica, hija del rey belga y más tarde hermana de Leopoldo II, un personaje siniestro. Carlota sí murió, ya muy mayor, y por cierto, era mujer inmensamente rica, y la pobre Carlota sí que murió, pues ligeramente trastornada, nunca se sobrepuso a la muerte de Maximiliano y sobre todo nunca se sobrepuso a la caída del segundo y efímero imperio mexicano. Soy Héctor Zagal, mi Twitter @hzagal, Zagal con Z, y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.